Estas son las noticias de France 24. Mientras que en China el COVID-19 se estabiliza, la enfermedad se propaga por el extranjero. En el Reino Unido se contagió la secretaria de Sanidad. España inicia hoy cuarentena y en América Latina Bolivia reportó sus 2 primeros casos y Panamá confirmó una muerte y 7 infectados. Joe Biden volvió a obtener la victoria tras la jornada de primarias en 6 estados del norte del país este martes. El ex vicepresidente se quedó con 4 estados, incluyendo Michigan, el más grande con 125 delegados y considerado crucial para las elecciones. Bernie Sanders solo obtuvo mayoría en Washington y en Dakota del Norte. Y en Venezuela, el opositor Juan Guaidó de nuevo tuvo que presidir una sesión del Parlamento fuera de la sede del Legislativo. La protesta que convocó para acompañar a los legisladores antigobierno al hemiciclo no pudo superar la barrera de la policía. El chavismo también realizó una marcha masiva. Tenemos reporte desde Caracas. Comienza la jornada y también las noticias de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos con cifras del coronavirus. En China hubo 24 nuevos casos positivos en el último día, la mayoría importados, y el país empieza a estabilizarse. Los fallecidos en el gigante asiático son más de 3.100 y los infectados 80.700. Mientras tanto, en el Reino Unido, la secretaria británica de Sanidad, Nadine Dorries, de 62 años, es la primera diputada del país en contagiarse. En total, hay 382 personas confirmadas con el COVID-19 en el Reino Unido y 6 fallecidas. En América Latina también aumentan los contagios. Bolivia confirmó sus 2 primeros casos con 2 mujeres de más de 60 años que regresaron de Italia. Y en Panamá, el Ministerio de Salud informó la primera muerte y 7 nuevos casos. Mientras tanto, en España inicia la cuarentena contra el coronavirus. Nuestra corresponsal Rosa Pérez nos informa sobre las medidas y las regiones más afectadas. A partir de hoy queda aplicado el cierre de todos los centros educativos, desde guarderías hasta universidades, aquí en la Comunidad de Madrid, así como en la Comunidad de La Rioja y en los municipios vascos de Vitoria y La Bastida, en el norte del país. Esta es la medida más drástica que se ha tomado en España para frenar la propagación del coronavirus. Sin embargo, es una medida que no afecta al conjunto del territorio, sino solamente a estas regiones que son las más afectadas. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid se cuentan la mitad de los más de 1.600 casos que hay en toda España. De hecho, aquí también el cierre de las aulas afectará a 1,4 millones de estudiantes, por lo que el Gobierno ya ha pedido que los trabajadores realicen teletrabajo en la medida de lo posible. Sin embargo, evidentemente, esta alternativa no se puede aplicar a todos los tipos de empleo, por lo que el Gobierno ha anunciado también una dotación económica para las familias que deban quedarse en su casa cuidando de sus hijos y pierdan así días de trabajo. Esta medida, el cierre de las aulas en estas regiones, se suma a otras que afectan a otras partes del territorio, como por ejemplo la prohibición de hacer llegar vuelos desde Italia a España, la suspensión de ciertos eventos culturales como las fallas de Valencia, que se ha conocido en las últimas horas. Todas estas medidas tendrán evidentemente un impacto en la economía española y el plan de choque para hacer freno se va a conocer mañana tras la reunión en el Consejo de Ministros. En noticias de Estados Unidos, Joe Biden volvió a ser el vencedor en una nueva jornada de primarias demócratas en la que estaban en juego 352 delegados. El ex vicepresidente se quedó con 4 de los 6 estados en juego en el norte del país. Ganó incluso en Michigan, donde Bernie Sanders obtuvo buenos resultados en 2016. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Joe Biden continúa llevando la delantera. Otra gran jornada electoral lo dejó como favorito. El ex vicepresidente llegó optimista a esta nueva contienda tras haber triunfado en el supermartes y haber recibido el respaldo de la mayoría de los aspirantes que dieron un paso al costado. Esta campaña está despegando y creo que nos va a ir bien a partir de ahora. No den nada por sentado. Quiero ganar cada voto en cada estado. Solo la semana pasada algunos de mis increíbles contrincantes me han apoyado. Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Mike Bloomberg, juntos vamos a unir este partido. En Michigan, donde se concentraba la mayoría de delegados, Bernie Sanders no pudo reeditar su victoria de 2016, cuando aventajó a Hillary Clinton por una mínima diferencia, aunque fue ella quien terminó haciéndose con la nominación demócrata.
El senador por el estado de Vermont había centrado sus esfuerzos allí durante los últimos días. Tanto Sanders como Biden tienen un objetivo en común: derrotar a Donald Trump. Ambos han dejado claro que apoyarán a quien se convierta en el candidato para enfrentar al mandatario en noviembre. Los siguientes 2 meses son cruciales para estos aspirantes a la Casa Blanca. Más de 1.500 delegados están en juego en 16 estados. Solo Nueva York y Florida concentran una tercera parte de ellos. Y vamos a América Latina porque hubo enfrentamientos en Caracas, Venezuela. Las fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos una concentración masiva convocada por el opositor Juan Guaidó para intentar llegar a la Asamblea Nacional con los legisladores antigobierno. Así, Guaidó, presidente de la Asamblea, tuvo que celebrar otra sesión fuera del hemiciclo, del que los legisladores progubernamentales tomaron el control en enero. Y es que la marcha de miles de manifestantes avanzó unas pocas cuadras hacia el Congreso, cuando un muro de policías los bloqueó y cerró el camino. Para los detalles de esta noticia nos comunicamos en la capital venezolana con nuestra corresponsal Herminia Fernández. Herminia, buenos días. ¿Y en qué terminó la jornada? Sí, buenos días, Ángela. Exactamente más de 1 kilómetro no pudo caminar esta concentración convocada por el líder opositor Juan Guaidó. Inmediatamente estaba una barrera de las fuerzas de seguridad especiales de orden público que inmediatamente comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Juan Guaidó lideraba, iba al frente de la marcha y llevó a la gente hacia otro municipio opositor también, donde ya tenían preparado el plan B, que era una plaza donde tenían sillas y donde iban a estar preparados los diputados para sesionar en lo que ayer habían dicho que era el pliego de conflicto laboral, que trata un poco de tratar de mejorar los salarios de algunos de los gremios del país que se lo han pedido a la Asamblea Nacional. Ayer no hubo heridos, ayer no hubo muertos, pero sí hubo detenidos. Se llevaron las fuerzas especiales, se llevaron a 3 diputados de la oposición desde su hotel. 2 de ellos fueron liberados, pero aún Renzo Prieto sigue detenido. Renzo Prieto estuvo detenido también anteriormente por cuestiones políticas entre el 2014 y el 2018. Bueno, Herminia, hay un poco de contexto. Esta marcha cobró mucha relevancia precisamente por ser la primera de la oposición desde que Guaidó regresó el 11 de febrero al país de una gira diplomática. Sí, Ángela. Esto es una nueva etapa, según Juan Guaidó. Dice que vuelven a comenzar nuevamente las movilizaciones y las protestas y las asambleas en el país. A la gente ayer fue receptiva, la verdad no se esperaba, es la primera manifestación de este año. Sin embargo, es como la misma, estrategia de marchas que ha venido durante los 20 años. La gente cuando se conversaba con los manifestantes ayer decían que bueno, que sí, que ellos están dispuestos a acudir y estar en las calles según se los pida la oposición. Sin embargo, quieren ver algunos resultados. Hay que esperar, ya hay una marcha convocada para mañana por Juan Guaidó nuevamente, donde dice que es para apoyar al sector salud, que está en declive. Hay que esperar a ver si va a haber más manifestaciones en los próximos meses y si estas manifestaciones realmente llevarán a algún resultado. Gracias a usted. En otras noticias, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ordenó la liberación de 1.500 prisioneros del grupo talibán, de los 5.000 que fueron pactados en el acuerdo de paz firmado con Estados Unidos a finales de febrero y tras 18 años de conflicto. Pero el grupo talibán rechaza que el gobierno deje a 3.500 prisioneros en lista de espera y por tanto anuncia que no dialogará hasta que el total de 5.000 talibanes haya sido liberado. Un voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar una resolución que respalda el acuerdo de paz firmado el mes pasado entre Estados Unidos y el Talibán. El pacto allana el camino para el retiro de tropas estadounidenses y las conversaciones entre los militantes y el gobierno afgano. Estamos esperando ansiosamente los siguientes pasos del proceso de paz. A pesar de que el infortunado proceso de elección presidencial y los elevados niveles de violencia generados por el Talibán en Afganistán no han permitido que las conversaciones intraafganas inicien a tiempo. Las conversaciones también se vieron retrasadas por la exigencia del Talibán de intercambiar prisioneros.
El martes, el presidente Ashraf Ghani aceptó, firmando un decreto para que el gobierno empiece a liberar detenidos este fin de semana. 1.500 quedarán en libertad en las próximas 2 semanas y en total serán 5.000 durante el proceso de paz. A cambio, el grupo liberará a otros 1.000 capturados, pero todo depende de que el talibán cumpla su promesa de reducir la violencia. En los últimos 10 días, desde que se firmó el acuerdo, el grupo ha seguido atacando a las fuerzas afganas. El caos político complica aún más las negociaciones internas. Un ataque con misiles reivindicado por el grupo Estado Islámico afectó la posesión del presidente Ghani el lunes, mientras que su rival Abdullah realizó su propia ceremonia, asegurando que él es el verdadero líder afgano. En medio de la crisis política, Washington empezó a enviar a casa a soldados desde 2 bases afganas, avanzando en la tan esperada retirada de Estados Unidos de su guerra más prolongada. Turquía mantiene su frontera abierta para que los refugiados que huyen de la guerra en Siria crucen a la Unión Europea. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó esa determinación hasta que Bruselas decida abrir nuevos capítulos de la negociación de adhesión de Turquía al grupo comunitario. Por otro lado, el presidente turco criticó el trato de la policía griega a los migrantes y llegó a comparar la situación con el régimen nazi. En un avance médico excepcional, una segunda persona en el mundo se curó de SIDA. En marzo del año pasado se anunció que el virus ya no estaba presente en el cuerpo de un hombre, conocido como el paciente de Londres. Este martes se publicó un estudio médico que reconoce oficialmente este caso como una curación. Su identidad también se reveló. La historia en el siguiente informe. Esperanza en la lucha contra el SIDA. El paciente de Londres se convirtió en la segunda persona en la historia que se ha curado de la enfermedad después de haberse sometido a un trasplante con células madre. Un artículo publicado en una revista médica británica confirmó que el sujeto no presenta más el virus 30 meses después de la operación y pese a haber suspendido el tratamiento con retrovirales. El paciente de Londres ha estado en remisión de VIH durante 30 meses sin réplica competente detectable del virus en sangre. Esta persona decidió revelar su identidad al diario The New York Times. Se llama Adam Castillejo, tiene 40 años, es de origen venezolano y también fue tratado de cáncer. Fue durante la lucha contra esta enfermedad que recibió un trasplante de médula ósea, portadora de una extraña mutación genética resistente al virus de inmunodeficiencia adquirida. Adam Castillejo no solo se curó de SIDA, sino que también venció al cáncer. De ahora en adelante espero abrir un nuevo camino, convirtiéndome en un embajador de esperanza para las millones de personas en el mundo que viven con VIH. Pero según los investigadores, esta práctica no es de momento aplicable a las millones de personas con el virus. El 10% de las personas que se someten a un trasplante con células madre no sobrevive. Y Japón conmemora el 9º aniversario del desastre nuclear de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados en la escala de Richter y un posterior tsunami causó una falla en la central nuclear y 18.000 muertos. 9 años después, las tareas de descontaminación siguen y los homenajes se realizan con el objetivo de que este hecho no se olvide. Informa Álvaro Cordero. Japón conmemora los 9 años del desastre nuclear de Fukushima. En diversos puntos del país como Tokio o la prefectura de Fukushima, los homenajes rindieron tributo a los más de 18.000 fallecidos. Este año, la ceremonia en el Teatro Nacional de Tokio tuvo menos representantes, debido a la prevención del coronavirus. Las valiosas lecciones aprendidas a expensas del terremoto nunca deben desvanecerse. Revisaremos constantemente la prevención y mitigación de desastres para proteger las vidas de las personas. Aquella tarde del 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 puntos en la escala de Richter sacudió Japón y un posterior tsunami provocó una falla en la central nuclear de Fukushima. Ese escape radiactivo provocó que cientos de localidades fuesen evacuadas y que 48.000 personas sigan sin poder volver a sus casas. A día de hoy, las labores de descontaminación de la zona se siguen realizando. No creo que la reconstrucción haya progresado mucho. Creo que necesitamos algo nuevo, como los Juegos Olímpicos, para avanzar. En este momento, después de 9 años, también creo que hay cosas que nunca debemos olvidar. Japón recuerda cada año este evento como un intento de dar valor a la prevención de desastres. Este año, muchos de esos homenajes se cancelaron como medida para frenar la expansión del coronavirus. Hasta aquí este informativo. Usted continúe con nuestra programación y síganos en france24.com. Buenos días.